En este nuevo vídeo para el canal os muestro el Govee Flow Pro, un sistema Ambilight para colocar al lado o detrás de nuestra televisión, muy económico, y un sistema de iluminación que os comento si merece la pena o no tenerlo en casa, dependiendo del tamaño de la televisión que tengamos. Así que nada, si queréis saber cómo es este Govee Flow Pro, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, el siguiente paso es conocer cada uno de los componentes que componen, valga la redundancia, el kit Govee Flow Pro. Las lámparas Govee Flow Pro las podemos instalar de dos maneras diferentes. Por un lado, mediante unos soportes que van a ir pegados detrás de la televisión con pegatinas 3M, quedan muy bien adheridos y es la manera que yo he optado de hacerlo. Y por otro lado también con unos soportes que irían colocados encima de lo que es la mesa del mueble y las lámparas encajadas en ellos, una manera más fácil y tal vez con menos complicaciones, y además podemos quitarlas y ponerlas en otro lugar de forma diferente. Luego está lo que es la cámara, que también lleva una pegatina 3M y que iría colocada en la parte superior de nuestra televisión, concretamente en el centro de la misma. También la podemos colocar debajo, en la parte inferior de la televisión, y esta cámara se va a encargar de estar midiendo los tonos de color que aparecen en la imagen de la peli o serie para regular los colores de las luces sin ningún tipo de problema. Luego tenemos el dispositivo controlador, que es el que va a conectar tanto las luces como la cámara, un dispositivo que permite ponerlas en modo música también, ya que lleva un micrófono incorporado, un dispositivo que en uno de los lados tiene la toma de corriente eléctrica y luego en el otro lado tiene un USB tipo A al que vamos a conectar lo que es la cámara y un USB tipo C al que vamos a conectar las dos lámparas, ya que estas dos lámparas vienen unidas por un único cable. Luego tenemos el típico adaptador de corriente para dar suministro eléctrico a todo lo que es el conjunto. Y ya por fin tenemos lo que es las lámparas, como os comentaba, unidas únicamente por un conector USB tipo C, unas lámparas que tienen un diseño triangular y unas lámparas que pintan muy bien. Además, justo en el medio tiene una ranura que es la que nos va a permitir colocarla en el soporte que os hablaba anteriormente, es decir, en el soporte que va a ir pegado detrás de la televisión. Y ya por último, el kit nos trae una especie de taquitos de goma o de espuma que nos van a permitir la calibración de la cámara la primera vez que instalemos el kit en nuestra televisión. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación en nuestra televisión y os comentaré un poquito los pasos que tenéis que dar, la calibración y aquellos aspectos que creo que son más interesantes para vosotros. Bueno, como podéis observar, yo ya he pegado las lámparas justo detrás de la televisión, más o menos a una altura similar ambas dos. Nada más conectarlas ya empiezan a lucir indicándonos que funcionan correctamente, y como podéis apreciar también, ahí se puede ver lo que es el controlador y los cables que quedarán justo detrás de la televisión. Fijaos, ahí hay un detalle de cómo se ve el reflejo de las luces en el panel decorativo de Panel Deco que tengo puesto en el salón. Si miramos de frente, ya el sistema está luciendo, esperando a ser configurado desde la aplicación del teléfono móvil. Pero antes, fijaos el detalle de lo que es la colocación de la cámara justo en la parte superior central de la televisión, pegada con la pegatina 3M y formando un ángulo recto con dicha pantalla de la televisión, de forma que la cámara sea capaz de captar toda la pantalla. Después vamos a colocar los tacos de espuma en lo que es los bordes de la pantalla sin hacer presión, es decir, muy suavemente, para luego retirarlos con más facilidad, ya que únicamente nos van a servir para calibrar todo el sistema. Fijaros, una vez colocados los tacos de espuma en lo que es la televisión, quedan 3 en la parte izquierda, 3 en la parte derecha y 1 en la parte de abajo. Esto, como veréis más adelante en la aplicación, es la que nos va a indicar cómo debemos de proceder. Antes de nada, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido de este tipo para vosotros.
No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse justo aquí debajo del vídeo y pulsar sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Abrimos la aplicación GoBee en nuestro teléfono móvil y pulsamos en el símbolo más que hay en la parte superior derecha de la misma. Nos vamos a la opción Indoor Lighting y buscamos nuestro kit GoBee Flow Pro. Pulsamos sobre él, ya nos aparece, es un dispositivo que veis que la conexión se hace por Bluetooth. Una vez enlazado el dispositivo, que como podéis observar ha sido muy rápido, le cambiamos el nombre, yo en mi caso le voy a poner ambiente y pulsamos el botón listo. Nos muestra la posición de las barras y nos tenemos que asegurar que están colocadas correctamente a la izquierda y a la derecha. Si hemos puesto la de la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha, no necesitamos cambiarlas de sitio, simplemente desde la propia aplicación se pueden cambiar la posición. Pulsamos el botón posición correcta, conectamos a nuestra red Wi-Fi y comenzaríamos el proceso de calibración con las espumas de goma que os comentaba anteriormente. Una vez colocadas las espumas de goma, pulsamos el botón listo. Indicamos dónde hemos colocado la cámara, en la parte superior o en el fondo. Yo en mi caso elijo parte superior y pulso confirmar. Después hemos de determinar los bordes de la televisión, ajustamos a lo que es los extremos de la misma. Nos indica que hay una nueva versión del firmware, si queremos actualizamos, tarda muy poquitín. Y una vez que se ha reiniciado, ya desde ahí tenemos todo lo que es la operativa de la aplicación, en la cual podemos seleccionar los modos, música, vídeo, modo color, modo ambiente, jugar con el temporizador, ajustar el brillo, incluso un laboratorio de efectos, es decir, se pueden hacer muchas cosas con estas lámparas, simplemente necesitamos una idea del ambiente que queremos conseguir en nuestra estancia. Bueno, pues una vez que ya tenemos el sistema instalado, vamos a probar cuál es el resultado y el rendimiento que da este Ambilight en nuestra televisión. En modo música, fijaos, funciona bastante bien, se ilumina muy correctamente, se ve muy bien, pero también necesitamos unas condiciones de baja luz, ya que el panel decorativo absorbe demasiada luz. Este modo simplemente es captando sonido por los micrófonos que lleva incorporados la centralita del sistema GoBee. Luego, en referente a lo que es la imagen de televisión, sí es verdad que ajusta bastante bien lo que son los colores, pero bajo mi punto de vista se queda un pelín corto por el gran tamaño de la televisión de Xiaomi de 75 pulgadas. La iluminación sobresale por lo que son los laterales, pero en la parte de arriba no queda demasiado bien. Aún así, conseguimos un ambiente bastante chulo si lo combinamos, por ejemplo, en mi caso, con el panel decorativo. Bueno, como habéis visto, tal vez este sistema Ambilight se quede corto para televisiones como la mía de 75 pulgadas y esté más destinado a televisiones más pequeñitas. Yo creo que en 55 pulgadas es el tamaño ideal para este sistema. Además, es un sistema que no tiene demasiada potencia de brillo, con lo cual si por ejemplo como yo tenemos algún panel decorativo que absorba mucha luz, yo lo he visto un poquito escaso. Sobre todo lo que es el sistema de vídeo, es decir, el sistema en el que va captando la cámara los colores de la televisión y va adaptando las luces a dichos colores. Bien, es verdad que en modo música, digamos que luce un poquito más y también luce un poquito más si lo dejamos fijo. Tal vez en televisiones grandes de 75 pulgadas un sistema de tira LED es más adecuado porque se va a pegar justo al borde y va a iluminar más la parte trasera. Bueno, pues hasta aquí mi análisis y comentarios sobre este sistema GoBee Flow Pro. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.